órgano judicial. Si bien se puede hablar que hay una administración de justicia, en los hechos lo que hay es una resolución de controversia. La parte A cree que así se debe aplicar la ley y la parte B cree también que se debe aplicar de otra manera la ley. De ahí que el juez está llamado para discernir, definir la controversia y dar razón a una de las partes en su totalidad o parcialmente. Por la finalidad de que el órgano judicial sea independiente, se han establecido mecanismos constitucionales y doctrinarios. De ahí que Montesquieu, en el espíritu de las leyes, nos señalaba que el órgano judicial, el poder judicial, debe ser independiente de los demás órganos, porque si no, en caso contrario, significaría una suerte de sometimiento. Y eso significaría el sometimiento también de la libertad y de la propiedad de las personas. Y por eso es que Montesquieu planteaba la separación de las funciones del poder público en la teoría ampliamente conocida de ejecutivo, legislativo y judicial, y además establece fundamentos para la separación, todo ello con la finalidad de velar las garantías que corresponden a la persona. Del mismo modo, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 26 de agosto de 1789 establece en su artículo 16, vamos a permitir que sus compañeros bien, decíamos que la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 26 de agosto, ay Dios, a ver, le vamos a pedir mayor puntualidad a los compañeros que están llegando al último, por favor no nos dejan avanzar. Bien. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 26 de agosto de 1789, en cuanto a la independencia de los órganos y del Poder Judicial en específico, señala en su artículo 16 que toda sociedad en la que la garantía de los derechos no esté asegurada ni determinada la separación de los poderes, no tiene constitución, vale decir que uno de los elementos necesarios o requisitos sine qua non para la existencia de una constitución, sin lugar a dudas, es la separación de los poderes. Del mismo modo, la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, en el Federalista, en el debate de 78, debate sobre la necesidad de la existencia de la independencia de los tribunales de justicia. Es particularmente esencial de una Constitución limitada. Por Constitución limitada, entiendo, dice Hamilton, al de proponer este federalista, la que tiene ciertas prohibiciones expresas aplicables a la autoridad legislativa. Las autoridades legislativas no pueden juzgar, como por ejemplo el no dictar derechos que impongan penas o incapacidades sin juicio previo. Tiene que haber un juicio previo. Leyes ex post facto, no puede haber una ley después del hecho. Las limitaciones de esta índole solo pueden fundarse y mantenerse en la práctica a través de los tribunales de justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente los jueces y tribunales son los llamados a resolver de este tipo de controversias y demás, cuyo deber ha de ser la aplicación de la Constitución con carácter preferente obviamente a las demás normas. La independencia del Poder Judicial es propuesta como fundamento para el control de los actos de los demás poderes a través de los tribunales de justicia. Ese es el planteamiento. Ya comenzamos con Bolivia. En Bolivia, a una semana de su independencia, recuerdan el 13 de agosto de 1825, a través de la Asamblea antes se aprobó la ley en la que se establece lo siguiente respecto a la separación de los poderes. Artículo 3 de la ley del 13 de agosto de 1825, el poder se expedirá por tres poderes, se expedirá por tres poderes, el ejecutivo, el judiciario, separados, indefinidos, divididos entre sí. Eso ahí es una función de separación e independencia. A su vez, la Constitución de 1826 de Bolivia establecía la existencia de 4 secciones del poder público. Uno de ellos era el poder judicial. El poder supremo se divide en las ramas electoral, legislativa, ejecutiva y judicial. No para olvidar que es una de nuestras fuentes constitucionales, obviamente, la Constitución de 1826, que le llaman también Constitución Bolivariana. En la actual Constitución Política del Estado, la independencia, separación y coordinación del poder público se establece en el artículo 12, parágrafo primero de la norma suprema. Señala
El Estado se organiza y estructura su poder público a través de los órganos legislativo, ejecutivo, judicial y electoral. La organización del Estado está fundamentada en la independencia, separación, coordinación y cooperación de órganos públicos. Entonces se puede evidenciar claramente que el poder público tiene 4 secciones, una de ellas, cada una de ellas independiente. La Constitución Política, en su artículo 178, parágrafo primero, determina la potestad de impartir justicia que emana del pueblo y se sustenta, entre otros principios, en el de independencia. El mismo precepto de su parágrafo segundo establece que constituye garantías de la independencia judicial, el desempeño de los jueces de acuerdo a la carrera judicial, la autonomía presupuestaria de los órganos judiciales. Asimismo, la ley 25. Tenían que leer la ley 25. La ley 25 del órgano judicial establece en su artículo 3 los principios, siendo uno de ellos el de independencia, numeral 2, por el que se tiene independencia, y lo que significa que la función judicial no está sometida, por lo menos en teoría, a ningún otro órgano del poder público. Estructura del órgano judicial. Ya habíamos hablado algo de esto, pero vamos a proseguir. La estructura del órgano judicial en Bolivia, en el marco del artículo 179 de la norma suprema, señala que la función judicial es única. La jurisdicción ordinaria se ejerce por el Tribunal Supremo de Justicia, los tribunales departamentales de justicia, los tribunales de sentencia, los jueces, y la jurisdicción agroambiental por el Tribunal Agroambiental, los jueces agroambientales, los jueces, además que hay la justicia indígena ordinaria y campesina, que se conoce como comunitaria, y se rige por sus propias autoridades, usos y costumbres. Además, existen jurisdicciones especializadas reguladas por la ley. La jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena ordinaria y campesina gozan de igual jerarquía, tienen el mismo rango y nivel. La justicia constitucional se ejerce por el TCP, Tribunal Constitucional Plurinacional. El Consejo de la Magistratura es parte del órgano judicial y se encarga de la parte disciplinaria, no ya no administrativa, sino meramente disciplinaria, y sus competencias además recaen desde vocales hasta personal subalterno, porque en el caso de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Constitucional, del Tribunal Agroambiental o del Consejo de la Magistratura mismo, estos están sometidos a otra clase de procedimientos que se llama juicio de responsabilidad. ¿Qué es la jurisdicción ordinaria? A ver, vamos a comenzar ahora sí con las definiciones. Jurisdicción. La jurisdicción es la potestad que tiene el Estado a través de los tribunales y jueces para conocer y resolver las controversias de aplicación de la ley que se le pone en su consideración, competencia. Es la jurisdicción que tiene cada tribunal o juez para conocer y resolver controversias específicas. Toda autoridad judicial tiene jurisdicción, pero no tiene competencia. Esta está vinculada en razón al territorio de materia e instancia. Por favor, de la ley 25, lectura a los conceptos de jurisdicción y competencia, están dentro de las definiciones. De la ley 025, por favor, les ruego. Doctora, Buenos días, adelante. artículo 11. Jurisdicción. Es la potestad que tiene el Estado plurinacional de administrar justicia. Emana del pueblo boliviano y se ejerce por medio de las autoridades jurisdiccionales al órgano judicial. Es la jurisdicción, a la competencia. Ya. Artículo 12. Competencia. Es la facultad que tiene una magistrada o magistrado, una o un vocal, una jueza o un juez, autoridad indígena originaria campesina para ejercer la jurisdicción en un determinado asunto. Bien, está en el orden conceptual. Yo he sacado estos conceptos futuros, pero están exactamente en el mismo orden. ¿Qué quiere decir jurisdicción? Es una potestad. Potestad es la jurisdicción que tiene el Estado. El Estado, sin especificar qué jueces, sino todos los jueces, e incluso el personal administrativo o de administración, tiene la función de, en el caso judicial, de resolver controversias a través de tribunales y jueces para la aplicación de la ley
y que se ponen a consideración de estas autoridades. Eso quiere decir que cuando se acude a un juez sabemos que tiene jurisdicción. Lo que no sabemos es si tiene competencia, y la competencia está definida por diferentes escenarios. La competencia es lo específico, a decir, todos los jueces van a conocer juicios y van a hacer controversias, eso sabemos. Pero si la demanda fuera en materia familiar, yo podría acudir a un juez penal. No, porque no tiene competencia. Si bien el juez penal tendrá jurisdicción, no tiene competencia para asuntos familiares. Al revés, podría llevar una causa penal ante un juez civil, porque veamos que todos tienen jurisdicción. Sí, todos tienen jurisdicción, pero no tiene competencia el juez civil para conocer y resolver asuntos penales. Por eso que se indica que la jurisdicción alcanza a todos los jueces y tribunales, pero la competencia es específica para un juzgado en razón de materia, instancia y momento, inclusive antes de cuantía. Eso lo vamos a ver en este momento. En razón de territorio, estamos hablando de espacio geográfico. La competencia, ojo, no la jurisdicción, la competencia se define por el espacio territorial o geográfico que le atañe a un juez. Es decir, que un juzgado, un tribunal, va a tener competencia en razón de territorio cuando este territorio sea definido mediante norma. En este caso, veamos un caso súper sencillo. Tenemos juzgados en materia civil para la ciudad de La Paz. Pero si el hecho, el contrato o obligación, fuera de nuestra vecina ciudad del Alto, que no es lejos, estamos a minutos, en teleférico son 10 minutos o 15, ¿tendrá competencia el juez del Alto para resolver una causa de La Paz en materia civil? No. Y lo propio, el juez civil de La Paz no tiene competencia para resolver una controversia sobre un hecho que atañe a obligaciones de la ciudad del Alto. Aunque es muy reducido el espacio que nos separa de La Paz al Alto, existe delimitación territorial o geográfica. Y es ahí que no va a poder existir esa competencia, aunque ambos tengan jurisdicción. Todos los jueces tienen jurisdicción, incluso aunque ambos tengan competencia en materia civil, el juez de La Paz y el juez del Alto tienen competencia, pero el aspecto territorial del cumplimiento de obligaciones, a decir, es un inmueble en la zona del Río Seco, pues el juez de La Paz, de la ciudad de La Paz, no puede hacerse cargo de ello, y al revés. Si la demanda fuera de un asunto de la zona de San Pedro de La Paz, pues no se la podrá tramitar en la ciudad de El Alto. Ve ahí que la primera discrepancia o primera determinación específica en cuanto a la competencia en razón de territorio es el marco de espacio geográfico que le corresponde a un juez. Segundo, en razón de materia, ya habíamos mencionado, en razón de materia el derecho se ha dividido en diferentes áreas de conocimiento: materia penal, civil, familiar, laboral, constitucional. Bueno, en las ciudades, en las capitales, estamos divididos así. Y no sé, una acusación, ¿ante qué juzgado la voy a presentar? En un juzgado de materia penal. Acusación tiene naturaleza penal. Y una demanda de cumplimiento de obligación civil ante un juez en materia civil. Y una demanda de divorcio ante un juez familiar. Al juez familiar. Y otra demanda, vamos a otra demanda de beneficios sociales. ¿Ante quién? Ante el juez laboral. Y una demanda contencioso administrativa o coactiva fiscal, que ayer hemos visto. Al juez coactivo fiscal, tributario y administrativo. En fin, existen diferentes materias y por ello la especialidad de cada uno de los abogados que van a tener, y también de los propios juzgados. Ustedes si versan por alguna de las áreas de especialización, y en materia constitucional tenemos que estar cubriendo todas. No olviden que el derecho constitucional cubre todas las áreas. Tenemos que saber todos los procedimientos, así que tenemos que estar en la cancha civil, penal, familiar, laboral, en las todos. Pero si ustedes optan por alguna específica, se van a ir especializando en el tiempo, van a ir dando lecturas en su área laboral. Vamos a suponer que son laboralistas. En el área laboral van a ir a cursos en materia laboral, van a hacer posgrados en materia laboral, maestría en materia laboral. Sin lugar a dudas, hasta van a llegar a ser jueces en materia laboral, y si no lo son, van a ser expertos en materia laboral. Van a estar con sindicatos, cooperativas,
en permanentes audiencias en materia laboral. Y de pronto ustedes se van a dar cuenta, o la gente, su público se va a dar cuenta que ustedes son especializados en materia laboral y así van a ver también en materia civil, penal y en todas las áreas. Es interesante cómo los abogados nos vamos especializando en las diferentes materias y por eso es importante que también la competencia pueda definirse en razón de materia. Y en materia pues sería un caso de error, pero existen casos en que se demanda y hay una tendencia de tratar de penalizar lo civil. O sea, si hay una deuda, no, es estafa, pero es deuda, no es estafa, no. ¿Por qué? Porque es más fácil cobrar en materia penal, lo cual no es cierto, pero bueno, hay ahí que la presión, la extorsión en muchos casos es lo que activa materia penal, no necesariamente sea de competencia, pero en todo caso, los tribunales, los juzgados están divididos en materia, en las diferentes materias, no solamente los juzgados, inclusive las salas de apelación, y ayer hablábamos que tenemos salas de apelación en materia civil y comercial, salas de apelación en materia penal, salas de apelación en materia social, administrativa, minera, competencias o administrativa. En todas las materias también tenemos salas de apelación. Entonces, el concepto de división por materias corresponde también al tema de competencia en razón de materia. Y hemos visto dos razones: competencia en materia del territorio y competencia en razón de materia. Un concepto mucho más elaborado y necesita mayor concentración es definir la competencia en razón a instancia. ¿Recuerdan que ayer hemos visto que el proceso en Bolivia tiene dos instancias? A ver, ¿cuál es la primera instancia? Quemarropa. ¿Alguien que me diga cuál es la primera instancia? ¿De dónde va? Doctor, buenos días. Empieza con la demanda. Desde la demanda hasta la sentencia. Esa es la primera instancia. ¿Y la segunda instancia? El recurso de casación o de nulidad hasta la... Según... ahora sí que te voy a mandar a casación. No. Bien, este es el recurso de apelación hasta el auto de vista. Lo que nos acaba de decir el amigo sería el recurso de nulidad o casación, que no es parte, no hay una tercera instancia, sino es una revisión jurisdiccional cuando así lo merita el proceso, pero no es una tercera instancia. Entonces Bolivia tiene la tramitación en doble instancia. Para recapitular, y no se asuste porque tenemos que chamonear pues al principio, vamos a fallar. La primera instancia es desde la demanda hasta la sentencia. La segunda instancia es desde el recurso de apelación de fondo hasta el auto de vista, o también denominado sentencia de segunda instancia. Bien. Ahora vamos a ver que los jueces de apelación no pueden hacer lo que les corresponde hacer a los jueces de instancia, y al revés. Los jueces de instancia no pueden hacer lo que le corresponde a un vocal de apelación o juez de apelación. ¿A qué me refiero? Que los conceptos son muy distintos y tienen que entender que el recurso de apelación no es un doble juicio, no, es un proceso de revisión del fallo. Por eso es que cuando se interpone el recurso de apelación de fondo, lo que se está haciendo es impugnar el fallo, y como indica nuestro amigo Couture, que les he recomendado leer, indica: la apelación de fondo es la oportunidad que tiene el litigante y su abogado para decirle al juez en su cara cuáles son los errores que ha cometido al emitir la sentencia. Le estamos diciendo: señor juez, usted en la emisión de la sentencia número 24/2021, que me ha sido notificada hace 4 días, y de la cual estoy presentando la apelación, señala de manera equivocada lo siguiente, y le desarrollo A, B, C, D, y se debería haber aplicado de la siguiente manera: A, B, C, D. Estoy exponiendo A, B, C, D, 4 agravios, y esos 4 agravios no están diciendo: a ver, llame nuevamente a un testigo, a ver, llame nuevamente a un perito. No. Artículo 16, por favor, lectura al principio de preclusión. Artículo 16 de la LOJ, se me lo tienen que memorizar, jovencito, porque con esto o van a ganar o van a perder muchos juicios. Adelante el artículo 16, por favor. Ok, doctor. Artículo 16. Continuidad del proceso y preclusión. Parágrafo primero. Las y los magistrados, vocales y jueces deberán proseguir con el desarrollo del proceso, sin retrotraer a las etapas concluidas, excepto cuando existiera irregularidad procesal reclamada oportunamente.
y que viole su derecho a la defensa conforme a la ley. Parágrafo segundo. La preclusión opera a la conclusión de etapas y vencimiento de plazos. Bien, muchas gracias. A ver, aquí, queridos jóvenes estudiantes, señoritas también, tienen que tomar en consideración bajo el principio de responsabilidad profesional que cuando están en un juicio no pueden dejar librado a futuro, no pueden dejar a futuro hechos que deben reclamarlos oportunamente. ¿A qué me refiero? ¿Qué es eso de reclamar oportunamente? El problema es que un ratito mi batería está bajando. Ahora sí. El problema es que muchas veces se piensa que, bueno, interpuesto una demanda a la rápida y luego lo voy a solucionar. No va a poder. No va a poder porque opera el principio de preclusión. Eso quiere decir que lo que tenías que haber hecho en un momento procesal, eso no se va a volver a repetir. Se ha cerrado. Es el concepto de la teoría del compartimento de excusas. ¿Cómo es el compartimento de excusas? Que las exclusas son espacios cerrados. Quiere decir, por ejemplo, si le damos, imagínense desde el cubito, lo que tenemos de cubitos de hielo para el refrigerador. Si llenamos uno de los cubitos, pasa al siguiente, y pasa al siguiente, y pasa al siguiente. No voy a poder vaciar el anterior porque ya se ha producido el hecho. Se ha llenado de completo, se ha llenado a mitad, o no se ha llenado, yo ya he pasado al siguiente y no se puede retrotraer. Eso significa el principio de preclusión en materia procesal. Y así que si no ha presentado un testigo en la demanda, en el ofrecimiento de prueba, no crean que lo van a poder hacer en apelación. Eso solo ocurre en la televisión, los juicios norteamericanos. Eso no hay en Bolivia. En el juicio de segunda instancia, lo que se encarga el tribunal es de juzgar los agravios expuestos en el recurso de apelación. Nada más. No va a ser un nuevo juicio, sino simplemente va a verificar el cumplimiento de las instancias procesales y si existen o no fundados los agravios. A ver, veamos qué es lo que tiene que hacer un tribunal de apelación o un tribunal de recursos. Léase el artículo 17 de la ley del órgano judicial. Ok, doctor. Artículo 17. Nulidad de actos determinada por tribunales. Parágrafo primero. La revisión de las actuaciones procesales será de oficio y se limitará a aquellos asuntos previstos por ley. Parágrafo segundo. En grado de apelación, casación o nulidad, los tribunales deberán pronunciarse solo sobre aquellos aspectos solicitados en los recursos interpuestos. Parágrafo tercero. La nulidad solo procede ante irregularidades procesales reclamadas oportunamente en la tramitación de los procesos. Y parágrafo cuarto. En caso de nulidad de obrados o una reposición de actuados, el tribunal deberá comunicar de oficio la decisión al Consejo de la Magistratura a los fines de la ley. Muchas gracias. Y ahí, ¿cómo tiene que operar un tribunal de alzada? Se llama tribunal de alzada al tribunal de apelación o al tribunal de casación. ¿Por qué? Porque estamos llevando a la alzada la sentencia en el caso del auto de vista y estamos llevando a la alzada el auto de vista en el caso del recurso de nulidad para obtener un auto supremo. Siempre para arriba, por eso es un recurso de alzada. Va a ser un tribunal superior el que se encargue de verificar si que lo que yo estoy exponiendo en mi recurso es correcto o no. Pero en el recurso de apelación yo no puedo introducir hechos que no he reclamado durante el juicio. Es decir, si faltaba una notificación y yo no la he reclamado oportunamente, esto ha precluido. Ya no puedo decir en la sentencia, señor juez, me he olvidado decir que en esa oportunidad usted no le ha citado a tal persona, no ha practicado la notificación. El juez de apelación no le va a decir absolutamente nada, el juez más bien de instancia que concede la apelación, no le va a decir nada, sino va a conceder al juez de alzada. El tribunal de alzada va a decir, señor, usted no ha reclamado oportunamente, entonces se declara su recurso improcedente, no atendible, quiere decir improcedente. ¿Y por qué? Porque en el momento procesal usted ha dejado operar la preclusión. ¿Recuerdan que les he dicho que van a ganar o perder juicios de acuerdo a la preclusión? Y ahí, entonces, mucho más en procesos orales como es el proceso penal, hay que estar demasiado atentos de que si una determinación es contraria a nosotros, la tengamos que apelar. Así nos deniegue en audiencia, no lugar, pero ya hemos impugnado y nos da lugar a que en el recurso de apelación de fondo y posteriormente en el de casación podamos nosotros invocar aquello, porque si no lo hemos hecho,
va el tribunal a decir, no solamente puedo atender lo que está en apelación y lo que es atendible. Usted ha cometido negligencia al no invocar oportunamente el presunto agravio. En consecuencia, ha operado el principio de convalidación. ¿Recuerdan esa palabra? A veces se tumba en la cabeza cuando perdemos juicios. Convalidación. ¿Qué quiere decir eso? Convalidación, ¿qué es? Son actos consentidos. Por favor, lectura íntegra del artículo 53 del Código Procesal Constitucional. A ver, vamos a ver qué casos son de improcedencia en materia constitucional. Nos vamos a proceder a nuestra materia. 53 del Procesal Constitucional. Siempre tienen que estar a la mano con Constitución y procesales, obviamente. Adelante, dale. Artículo 53. En procedencia. La acción de amparo constitucional no procederá. Número 1. Contra resoluciones cuya ejecución estuviera suspendida por efecto de algún medio de defensa o recurso ordinario o extraordinario interpuesto con anterioridad por el recurrente, y en cuya razón pudieran ser revisadas, modificadas, revocadas o anuladas. Número 2. Contra actos consentidos libre y expresamente o cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Hasta ahí está bien. A ver, por si el numeral 3 más. El numeral 3 más. Para conocimiento. Número 3. Contra resoluciones judiciales o administrativas que pudieran ser modificadas o suprimidas por cualquier otro recurso del cual no se haya hecho uso oportuno. Bien, gracias. Estamos hablando del principio de convalidación y de la improcedencia manifiesta por actos consentidos. ¿Qué es eso, Chávez? A ver, lo siguiente, estimados jóvenes. Cuando ustedes no han reclamado, ustedes son abogados, para eso están estudiando para filósofos jurídicos, sociólogos jurídicos, para hacer videos jurídicos, están estudiando para ser abogados de cancha y juicio. Y si ustedes no han reclamado por su cliente una barbaridad que haya podido cometer el juez va a entender que ha existido el principio de convalidación. Luego ustedes no van a poder interponer el amparo diciendo, pero me ha olvidado en ese momento reclamar por un momento de frustración y mal asesoramiento. Nah. En este caso, ha existido, como bien refiere el numeral 2 del artículo 53, un acto consentido. Y ni siquiera van a poder reclamar ello en sede de amparo constitucional. Entonces, ¿qué nos señala todo este marco normativo? El 16, 17 de la Ley de Orden Judicial y el 53.2 del Código Procesal Constitucional. La responsabilidad y formación que tenemos que tener nosotros para acudir a un proceso de la manera más profesional posible. Yo escucho, ayer he visto una graduación, ahí estaba por el monobloque, estaba haciendo mis gestiones, veía personas que se habían graduado de la carrera de Derecho, ayer había sido un acto de graduación de la carrera. He visto personas jovencitas, yo me gradué jovencito, y he visto personas adultas, casi de mi edad o de mi edad, tal vez mayores, con el título. ¿Qué es lo que ocurre? Y he escuchado, por eso es que les comento. Decían, bueno, voy a comenzar a ejercer, y matando se aprende, dicen, ¿no? Bueno, un tiempo aprenderé, pues, ¿sabes? Para aprender es la facultad. ¿Por qué creen que matando se aprende? ¿Ustedes qué? ¿Le van a hacer perder el inmueble a su cliente? ¿O lo van a meter a la cárcel? ¿O teniendo todas las pruebas suficientes van a tener una sentencia en contra? No, queridos jóvenes. La respuesta es que tenemos que intensificar nuestra formación acá en las aulas universitarias. Y es por ello que tenemos que tener el manejo técnico e incluso del vocabulario. Yo ya les estoy introduciendo terminología estrictamente técnica. Y hablábamos cuando una de sus compañeras nos decía, pueden dar o rechazar, no, se llama conceder o denegar, o se puede revocar o confirmar. Tenemos que utilizar la terminología técnica, porque en la vida real no sucede lo que sucede en nuestra aula de juicios. Tenemos en una aula de juicios, ¿sabían eso? Ahí abajo está en la facultad, los de cuarto y quinto años hacen debates, pero esos debates alguna vez he entrado por curiosidad, pero no es así la realidad, que el juez cumple la ley, que el fiscal solamente requiere algunas cosillas. No, en la vida real son verdaderas batallas campales cada una de las audiencias. Claro que no se pueden dar de puños, ni carterazos, ni paraguasos, pero se insultan de todo, se gritan de todo, obviamente con fundamento.
Y eso ustedes tienen que tener convicción, tienen que tener temple de abogado. Yo sé que al principio uno se va a poner nervioso, un abogado jovencito. Si al menos no ha tenido experiencia de litigio, va a estar, les digo de veras, porque me ha ocurrido con un compañero querido que estábamos en las primeras audiencias y él temblaba, literalmente temblaba, sus rodillas se movían y sus dedos no paraban de temblar por los nervios. En cambio, yo estaba bastante ducho porque desde segundo año he tenido práctica. Entonces le he visto a mi compañero y le digo, ¿qué te pasa, Pablo? ¿Por qué te tiemblas? Y decía, no, es que tengo miedo, voy a tener que hacer uso de la palabra. Es algo eso lo que hemos hablado, porque hemos preparado. E igual que ustedes y a mi compañero desde ese momento, no le tenían temor cuando van a tener ustedes la preparación. Pero si no manejamos esta terminología, si no leemos la ley del órgano judicial, y me estoy dando cuenta que solo un poco se han leído la ley del órgano judicial, les voy a exigir para la siguiente semana, por favor, y la ley para la siguiente semana, la ley 27 también, y el Código Procesal Constitucional. La ley 27 es del Tribunal Constitucional. Solo así vamos a poder entender toda esta terminología a la que estamos refiriendo. En este caso, la competencia en razón de instancia se refiere a que en primera instancia, los jueces tienen facultades para llevar adelante todas las actuaciones hasta la sentencia. Podrán requerir en audiencia testigos, peritos, pruebas, demandas, respuestas, conciliaciones, en fin. Una vez dictada la sentencia, cierra esa primera instancia y si es que se interpone un recurso de apelación, abre la segunda instancia. Puede ser también que no se interponga el recurso de apelación y en consecuencia se sentencia en calidad de cosa juzgada. Hay que tener cuidado, que cuando no se apela, van a estar consintiendo y peor aún, se va a estar cometiendo en cosa juzgada. Pero si se apelare, entonces se apertura la segunda instancia. Y el Tribunal de Apelación, como ustedes han podido leer, solo tiene competencia para resolver de los agravios que se le ha expresado en el recurso. No va a abrir nueva prueba, no va a llevar nuevos testigos, no va a hacer actuaciones que le corresponden a esta instancia, porque la instancia, y hay en razón de instancia, la competencia del Tribunal de Alzada no va a poder hacer actuaciones del Tribunal de instancia, y al revés, el Tribunal de instancia no puede dictar un auto de vista, de llevar al ejecutorio, no puede ninguna de esas. Cada una de ellas está definida por la ley. ¿Y qué ley? La ley del órgano judicial y los procedimientos respectivamente. Esto nos encontré hasta nuestras primeras clases de derecho. De la carrera de derecho. El primer año en la materia de introducción al derecho, la que se llama pluralismo jurídico, teoría jurídica, algo por ahí. En las primeras clases que hemos visto, que hemos analizado respecto a la aplicación de la ley en el tiempo y en el espacio. Hemos dicho, la ley se aplica en el tiempo para los actos vigentes y sobre actos retroactivos conforme manda la Constitución en el 123. En el espacio se aplica para todo el territorio boliviano y para actos que se celebran en el exterior, pero pueden invocar los gobiernos también. Y ahí que las razones de instancia y de organización también, que tiene que ser un juez, lo que está enmarcado en la ley. Y de las primeras definiciones que han tenido ustedes es qué es el derecho sustantivo y el derecho adjetivo. ¿Recuerdan? El derecho sustantivo es el derecho en sí. El derecho en sí. A ver, y el procedimiento demarca el tipo. Voy a dar ejemplo muy sencillo en materia civil, que está claramente identificado. El derecho sustantivo, es decir, el derecho mismo, está en el Código Civil, ¿se entiende? Y el derecho adjetivo o procesal está en el Código Procesal Civil. En uno se establece qué derechos y obligaciones le corresponden a las personas y en el otro se establece cómo se desenvuelve el procedimiento. De ahí que la diferencia de derecho adjetivo y sustantivo. Quiero decir que todas las profesiones pueden leer la ley, van a conocer el derecho sustantivo, todas, en especial nuestros amigos auditores y contadores, leen la ley, pero lo que no conocen, y esa es la rama de nuestra especialidad, es el derecho adjetivo. ¿Cómo se aplican esas leyes en los tribunales? Ese es el derecho procesal. No todos los abogados son procesalistas, les quiero decir que muchos no han pisado tribunal. Este fin de semana largo he estado con un curso de maestría en materia civil, con temas constitucionales, obviamente, aunque conozco civil.
Y algunos de ellos, cuando estábamos hablando ya, porque esto es procedimiento súper avanzado, y dijeron, nunca he ejercido, ya tengo 8 años de abogado, no he ejercido, yo soy asesor, pero ¿cómo puedes ser asesor si no conoces, si no has pisado tribunal? Y no solamente ellos, ¿no? En materia política, gran parte de los políticos nunca han llevado un simple juicio de beneficios sociales o de asistencia familiar. Sí, no es para ellos, a pesar que tienen el título de abogado y todo, pero no han pisado tribunal, y eso no es tener experiencia, pues tienen que tener experiencia jóvenes. Por eso es que incorporamos nosotros la asignatura de Derecho Procesal Constitucional, que he visto que se ha estado desviando. Por ello, mantengo nomás mi tercera cápita de formación en la parte procesal constitucional, porque yo les quiero contribuir a formarles como abogados. Que un buen día que estén pisando tribunal, no venga la crítica, y no sé hacer un memorial, no sé responder, no sé informar, y peor, si está de juez, no sé dictar sentencia. Bueno, todo eso vamos a solucionar con esa práctica. De ahí la cuestión de instancia. Y todo ello está establecido también, recuerden, por el artículo 182 de la Constitución Política del Estado, en que reconoce el derecho de la impugnación en sede jurisdiccional, y el artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que señala como derecho de toda persona el derecho de la impugnación y del recurso efectivo. Prosigamos. La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, bla, 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 bla. Es tanto así como si te contaran un juicio. Este es el deber ser. ¿Recuerda nuestro primer tema? Ser y deber ser. Este es el deber ser. Así debiera ser. Pero ¿cómo es la justicia? No es gratuita, no es pública, no es transparente, no es oral. Muy rara vez es oral y efectiva. No es célebre, ¿qué decir? Hoy se pide una audiencia de una sentencia de una audiencia que tendría que celebrarse hace mes y medio. ¿Serán probos todos los jueces? ¿Serán honestos todos los jueces? ¿Actuarán en el marco de la legalidad? ¿Habrá eficiencia de los funcionarios? ¿Eficacia habrá? Accesibilidad, o te niegan cada demanda y hacen todo. Pues, chicos, búsquenle, niéguenle esa demanda, porque no quiero tener mucho trabajo. Pues inmediatez, será rápido. Verdad material, pese a que la verdad material la pruebes en sus narices, no puedo aplicarla porque no se cumplen los requisitos procesales o formales. Debido proceso, se cumplirá el debido proceso. Entonces, ¿por qué hay el 80% de impugnaciones de amparo constitucionales por debido proceso? Igualdad de partes ante la ley. Como habíamos manifestado en cuanto a los principios, son aspiraciones, son esperanzas de lo que pueda ser, pero no es el deber ser. Por tanto, el derecho no es un deber ser, es un ser de naturaleza de decisión política, económica, estocástica, con variación en el tiempo. Y ahí en que fundo siempre ese concepto. Recordemos que los principios es lo que se espera que sea el derecho, pero no reflejan la realidad, que será una finalidad que algún futuro podrá alcanzarse. Por ello están en la Constitución, y también en materia constitucional las acciones de amparo, por ejemplo, todas las de tutela, no obligan al cumplimiento de principios, sino de las reglas, que son lo que categóricamente se puede establecer. El Tribunal Supremo de Justicia es el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria. Cuenta con salas especializadas y se organizan de acuerdo a la Ley 25 del órgano judicial. Van a leer esa ley, queridos amigos. La ley y los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, las y los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia serán elegidos por voto universal. Lectura por favor al 182 de la CP. 182 de la Constitución. Artículo 182, parágrafo primero. Las magistradas y magistrados del Tribunal Supremo de Justicia serán elegidas y elegidos mediante sufragio universal. Parágrafo segundo. La Asamblea Legislativa Plurinacional efectuará por 2/3 de sus miembros presentes la preselección de los postulantes y postulantes por cada departamento y remitirá al órgano electoral la nómina de los precalificados para que éste proceda a la organización única y exclusiva del proceso electoral. Parágrafo tercero. Las y los postulantes o persona alguna no podrán realizar campaña electoral a favor de sus candidaturas bajo sanción de inhabilitación. El órgano electoral será el único responsable de difundir los méritos de los candidatos y candidatos. Parágrafo cuarto. Las magistradas y magistrados no podrán pertenecer a organizaciones políticas,
Parágrafo quinto. Serán elegidas y elegidos las candidatas y candidatos que obtengan la mayoría siempre de votos. La presidenta o el presidente del Estado ministrará posesión en sus cargos. Parágrafo sexto. Para optar la magistratura del Tribunal Supremo de Justicia será necesario cumplir con dos requisitos generales establecidos por los servidores públicos: haber cumplido 30 años de edad, poseer título de abogado, haber desempeñado con honestidad ética y funciones judiciales, profesión de abogado, cátedra universitaria durante 8 años y no contar con sanción de distinción del Consejo de Magistratura. Para la calificación de méritos se tomará en cuenta el haber ejercido la calidad de autoridad originaria bajo su sistema de justicia. Parágrafo séptimo. El sistema de prohibiciones e incompatibilidad aplicados a las magistradas y magistrados del Tribunal Supremo de Justicia será el mismo que para los servidores públicos. Bien. Bueno, esto es lo más criticado de los que quieren una reforma a la Constitución en la actualidad. Piensan que removiendo el tema de elecciones va a haber transparencia, pero no, notarán que simplemente el tema de elecciones judiciales es una forma de cómo se designan, o en este caso se eligen las y los magistrados. No elimina nada más que el concepto, o no limita nada más que el concepto de elección de autoridades. Bolivia ha optado este mecanismo en la Constitución de 2009 y tiene su porqué. Hasta esa Constitución, lo que sucedía es que en el Parlamento, antiguamente llamado el Congreso Nacional, las fuerzas políticas acuerden a la conclusión de los años de mandato de las y los magistrados, se llamaban ministros de la Corte Suprema, acuerden y se cuoteen, así como escuchan ustedes la palabra. A la fuerza mayoritaria le darán tantos magistrados, a la segunda de esta manera, y hasta algún pequeñito que quiera tener una votación y le alcance, además estar dentro de la coalición, tendrá un hito también. Así era. Entonces, ¿qué sentido había en que se cuotee de esa manera? Si bien efectivamente había muchos más prestigiados, y eso hay que reconocerlo. En el sistema anterior, los partidos políticos, inclusive con ese sistema de coteo, tenían mayor cuidado en llevar como sus candidatos a esta negociación política, llevaban a personas y abogados mucho más prestigiados. Eso es totalmente evidente. Pero no quitaba el hecho de que tras 2 o 3 magistrados así, connotados, después de ellos venían personajes desconocidos. Bueno, en nuestro sistema no hemos mejorado, hemos empeorado. Porque se está omitiendo el sistema de precalificación que nos señala la Constitución en el 182. Directamente nos saltamos a la selección, que es por 2/3 de voto. Y peor aún, hemos tenido la mala suerte, más bien, no la mala suerte, sino el efecto político de que en las elecciones del 2011 y del 2017, que son las elecciones judiciales, la Asamblea Legislativa ni siquiera tenga el cuidado de llevar a personajes conocidos, que hay la diferencia respecto al anterior sistema, que aunque era de coteo político el anterior sistema, pues llevaba a algunos prestigiados. En la actualidad no lleva a abogados prestigiados, lleva a desconocidos militantes. Y el resultado va a ser el que tengamos pues una alta ineficiencia en el aparato jurisdiccional, en todos los niveles, en el Tribunal Supremo de Justicia, en el Tribunal Constitucional Plurinacional, en el Consejo de la Magistratura y en el Tribunal Agroambiental. Ello implica que en realidad no es necesario modificar la Constitución, sino simplemente cumplirla. En el procedimiento de preselección, que aunque la Constitución indica debiera calificarse los méritos obtenidos, se han inventado, porque así se tiene que entender, se han inventado, aparte de los méritos, otros 2 conceptos. ¿Cuáles son? A ver, por méritos, seguramente algunos prestigiados podrían llegar al Tribunal Supremo de Justicia o al Tribunal Constitucional, pero las fuerzas de gobierno del movimiento al socialismo no tienen cuadros preparados. Ese es su problema. Entonces, ¿cómo han suplido aquello? ¿Cómo han, yo le llamo mecanismos de maniobra, cómo han logrado una maniobra para evitar aquello? Que personas preparadas lleguen al Tribunal Supremo. Lo que han hecho es que reducir el concepto meritocracia solamente a un 33%. Sí, lo que manda la Constitución, que debería ser el 100% calificación meritocrática, la han reducido a un 33%. El otro 33% se han inventado un examen, que verán en la Constitución no indica examen, pero se han inventado un examen. Del examen, además, que han sido encontrados algunos magistrados
inclusive con chanchullo. Esa ayuda a memoria en la mano, cual si fueran estudiantes flojitos. Así han sido encontrados varios magistrados o postulantes a magistrados, no eran magistrados todavía. Bueno, entonces, ¿qué significa? Que el examen se ha filtrado, para comenzar. Y además, el examen no está en la Constitución. Segundo, inclusive para asegurarse de que por ahí hay alguno que tiene buen mérito y hace un buen examen, ¿cómo le disminuimos nota y que entre nuestro amigo? Se han inventado el tercer concepto que se llama la presentación o entrevista. Entonces, además de que solamente debería calificarse méritos, además de inventarse el examen, pero por ahí hay algunas personas que podemos rendir un buen examen, se han inventado otro mecanismo para restarle puntaje al examen. ¿Y cuál es? Y a los méritos. Se han inventado la entrevista. Y en la entrevista, pues, es dibujo libre. No puede decir uno, a ver, me gusta cómo está bien presentable o tiene buena oratoria. Esas son cuestiones subjetivas. La Constitución no establece examen ni entrevista. La Constitución establece méritos. Y al igual que en el sistema norteamericano, lo que se debiera estar juzgando es toda una trayectoria de vida. Toda una vida se debería juzgar. No se debería juzgar un momento de un examen que puede ser filtrado, y menos de una entrevista que son un concurso de ganado donde van a entrar, aquí tienen, no sé, el mayor caballo, que es el más simpático, el veloz. Si son cuestiones de meritocracia la que se debería modificar. En realidad la Constitución no merita una reforma. El sistema de elecciones no perjudica el sistema de administración propiamente dicho. Para eso hay que mejorar la ley del órgano judicial y los procedimientos, pero no es necesario eliminar el sistema de elección. Como notarán, nosotros sí le entramos al detalle, porque muchos políticos convertidos en abogados políticos dicen hay que eliminar las elecciones judiciales. ¿Y cómo le hacemos? Volvemos al anterior sistema, con la diferencia que en el anterior sistema, en el coteo, ahora ya no van a llevar a personas prestigiadas, sino nuevamente van a llevar a desconocidos, y con el aliciente de que el pueblo no va a tener la posibilidad de elegir. Si suponemos que existe, y la democracia representativa es aquel mecanismo por el cual el pueblo elige a sus representantes y elige, por ejemplo, a su presidente y vicepresidente por voto popular, y elige también por voto a sus diputados y a sus senadores, elige por voto a su gobernador y asambleístas departamentales, elige por voto inclusive a su alcalde y a sus concejales, ¿por qué no le vamos a dar al pueblo de elegir entre buenas opciones? He ahí la diferencia, que debieran existir buenos candidatos precalificados por parte de la Asamblea Legislativa. Y eso es lo que se ha evitado con la maniobra de la cual ustedes les he narrado. Técnicamente así se ha operado. Y la solución no es eliminar las elecciones. Por el contrario, fortalecerlas. Si tuviéramos una gama de prestigiados abogados, como candidatos, tendríamos la certeza que una vez electos, cualquiera de ellos, en todo parte, van a llevar adelante de manera correcta el aparato judicial. Pero si continuamos con el sistema mediocre que tenemos, o de personajes desconocidos, no vamos a poder nosotros superar nuestra crisis. Ese es un análisis que lo hacemos refutando a quienes demagógicamente están diciendo hay que eliminar la elección judicial. En el caso del ministro Lima, él ha sido candidato, ha sido beneficiado por el poder en la elección del 2011 para ser candidato, y ha entrado de entre los 18 electos, él ha sido el 17, es decir, ha sido el 8º suplente, porque no ha sido titular. Y pese a ello, por renuncias, porque se han allegado en algún momento al Tribunal Supremo de Justicia, y luego él, que ahora critica las elecciones y ha ido a la elección del 2011, ha ido como candidato titular al Tribunal Constitucional, y ha perdido, aún así ha perdido. Entonces, ¿cómo él va a querer ahora eliminar las elecciones de las que él en 2 procesos ha sido beneficiado por el poder para ser candidato, por un lado al Tribunal Supremo de Justicia y por el otro al Tribunal Constitucional? Entonces, me parece lo que hay que más bien en el debate fortalecer este mecanismo que nos lleve a futuro a tener una justicia más proba. Y así también debiera ser en el caso de vocales y jueces. Cada vez que litigamos, yo veo a un exalumno y lo veo de los peorcitos, ¿no? Hay jueces. ¿Y por qué los mejores no están en esos cargos? Yo sinceramente les he dicho,
Tengo la honra de nunca haber sido fiscal o juez. Tengo el honor de nunca haber sido juez o fiscal, pero veo ahí a personas y me pregunto siempre, mejores, siempre había mejores en el curso, y veo siempre a los peorcitos en los cargos judiciales, cuando eso nos debiera llevar a que nombremos, como en el sistema británico norteamericano, a jueces verdaderamente que sepan y conozcan el derecho. Pero bueno, eso es lo que opino. Y no necesariamente corresponde al poder, porque yo estoy consciente que las definiciones constitucionales son definiciones políticas y en consecuencia derivan de la relación de fuerzas y de la representación que se tiene en los niveles políticos. Los requisitos están ahí: tener 8 años de ejercicio, haber desempeñado de docente o de abogado con ética, haber además no ser pasible de sentencia condenatoria, ni tener deudas con el Estado, ni haber sido sancionado por el Consejo de la Magistratura. Se aplica además el sistema de prohibiciones e incompatibilidades de los servidores públicos que está en el 236 de la Constitución Política del Estado. Y las y los magistrados tienen un periodo de duración de 6 años y no pueden ser reelegidos. No pueden ser reelegidos. Recuerden que las sedes de estos 3 tribunales, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura, que no es tribunal, es un ente administrativo, los 4 se encuentran, los 3 tribunales más ese otro que son 4 entidades, se encuentran con sede en la capital de Bolivia, que es la ciudad de Sucre. ¿Cuáles son los motivos que llevan a la cesación de mandato? Cesan en sus funciones por cumplimiento de mandato. Obviamente, si cumplen los 6 años, pues chao, ya no pueden desempeñar más funciones. Sentencia ejecutoria de emergente de juicio de responsabilidad. Difícil de alcanzar, pero es uno de los mecanismos por los cuales. Renuncia aceptada, sí. Fallecimiento, obviamente. Y las demás causales establecidas por la ley, que básicamente significan no tener pliego de cargo ejecutoriado o antes de ocupar el cargo haber sido pasible a una sentencia condenatoria basada en la autoridad de cosa juzgada. Para el día martes, estimados jóvenes, van a revisar tanto en la ley del órgano judicial como en la Constitución Política del Estado en el 184, en ambos textos, porque yo voy a preguntar las atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia, ¿ya? Las atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia. Y ahí vamos a dejar, porque si no han leído esta parte, no me van a entender, estimados estudiantes. Con ello me voy a despedir de esta clase. Mañana se recuerda el Día del Abogado. Y a ustedes que van a ser abogados, no les puedo todavía felicitar, pero tengo la esperanza de que aquí a algunos años quisiera verlos a todos ustedes, no solamente con un título de abogado, sino además como abogados altamente calificados, emergentes de la Universidad Mayor de San Andrés. Un saludo cordial, muy buenos días, hasta el día martes. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Muchas gracias.